Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. Hasta ahora les saluda Mariana Martínez. Vamos a revisar el día de hoy cómo se comportó la inflación en el país durante el año 2020. Y es que según las cifras de inflación que fueron reportadas por Banco Central de Venezuela y las registradas por el Parlamento durante el año 2020, la inflación no se detuvo y mantenemos los niveles de hiperinflación. 2020, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros también estimó mensualmente el costo de la canasta básica. A continuación vamos a ver un resumen. En Economía, a esta hora nos acompaña Ángel Alvarado, economista, pero además miembro del Parlamento Nacional hasta este periodo de 2020 y también miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Bien, queríamos conversar el día de hoy con usted para hablar sobre lo que fue los niveles de hiperinflación que registró el país en lo que fue el año 2020. Vimos cómo en el segmento anterior estaba el resumen de lo que sacó Banco Central de Venezuela, que se fue poniendo al día con las cifras con dificultad, pero lo ha ido haciendo. La Asamblea Nacional llevó a cabo este trabajo de tratar de dar parte de lo que era la información que se estaba registrando en materia económica y fue básicamente la guía durante estos años. Que si quisiera consultarle respecto a las quizá diferencias que quizás fueron muy pequeñas entre lo que hubo por parte del Banco Central de Venezuela y este trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo evalúan ustedes el comportamiento de la economía venezolana hasta este momento? Sí, bueno, Mariana, muchas gracias nuevamente. Ya cumplimos 3 años de hiperinflación. Lamentablemente le tuvimos que picar una nueva torta a este proceso explosivo de variación de los precios, que ya hace que Venezuela sea una de las hiperinflaciones más largas y vamos a tener el año 2021 también con hiperinflación. Esto hace que vayamos a hacer la segunda hiperinflación más larga de la historia, después de la de Nicaragua, el año 85. Y debido a la intensidad que ha tenido la hiperinflación venezolana, no solo que ha sido tan larga, sino tan intensa, sin duda alguna es la peor hiperinflación que ha vivido cualquier país en la historia. Lamentablemente, ¿no? Y lamentablemente porque el gran perdedor de todo este proceso es el trabajador venezolano, el pueblo que vive del 15 y último, el 80% de los venezolanos que no tiene ingresos en dólares, ni tiene ahorros en dólares, ni tiene cuenta en dólares, que tiene que vivir con el bolívar, los pensionados. Y vamos a tener el año 2021 también hiperinflación. Para el cierre del año 2020, nosotros estamos estimando una variación de precio alrededor de 4.000%. Por supuesto, no es la que tuvimos hace 2 años, que fue de millones, de más de 2,5 millones de variación porcentual de precio, pero sigue habiendo un proceso hiperinflacionario. Y este proceso hiperinflacionario que comenzó en el año 2017 se originó básicamente por un déficit fiscal completamente insostenible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay un descalce muy grande entre los ingresos del Estado y los gastos. Es decir, hay muchísimos gastos y los ingresos no logran cubrir esa cantidad de gastos que hay. Y por más que han caído muchísimo los gastos del Estado venezolano, todavía no es suficiente. Y sobre todo que esa no es la mejor manera de acabar con la hiperinflación, porque esa caída de los gastos ha implicado que la pensión del venezolano sea $1, que el salario mínimo esté alrededor de $1. Eso no es la manera de acabar con la hiperinflación. La manera de acabar con una hiperinflación como esta es reactivando la economía y acabando con la hiperinflación a la vez. ¿Cómo se logra eso? Bueno, de nuestro punto de vista, siempre hemos pensado que con acceso a los mercados internacionales, acceso a un plan para el rescate de Venezuela, que permita arreglar las cuentas, sanar las cuentas fiscales para que cese la emisión de dinero y por otro lado, bueno, que empiece a reactivarse la economía que sigue muy deprimida. Venezuela ha perdido en los últimos 7 años 90% de la actividad económica. Esto no ocurrió en ningún país del mundo, solo ocurrió en un país como Liberia después de 25 años de 2 guerras civiles y Venezuela sin un conflicto armado ha tenido esta contracción económica. Entonces tienes 2 procesos terribles, una depresión económica y tienes por otro lado la hiperinflación que es consecuencia de esta primera. ¿Cómo se resuelve ambas cosas? Reactivando la economía. Hace falta volver a los mercados y no parece que el año 2021 sea el año en el cual Venezuela vuelva a los mercados porque sigue teniendo un problema de legitimidad en cuanto a los poderes públicos sumamente importante. En medio de ese problema de legitimidad, pero antes de esto ya el Ejecutivo hablaba de básicamente una guerra fría entre el empresariado, el sector privado y lo que era el Ejecutivo Nacional y lo que era efectivamente la gestión pública. Con la ley antibloqueo vemos cómo se saca la posibilidad de volver a entregar empresas que ya se le había dicho al Estado, no tienes cómo gestionarla, no tienes la capacidad y no sabes hacerlo, volverlas a entregar a manos de privados. Quizá no los mismos dueños,
pero abre esa posibilidad allí. ¿Podría esto abrir el juego de alguna manera en la participación privada en Venezuela? Sí, yo creo que puede haber un cambio de actitud hacia el sector privado. Después de 20 años, ¿no?, de criminalización de la actividad económica, de persecución de los empresarios, de gerentes de empresas petroleras, de empresas farmacéuticas, de empresas de alimentos presos, ¿no? Ya se dieron cuenta que el responsable no es el empresario, así como se dieron cuenta que el responsable no era el dólar. De hecho, ahora el dólar lo llaman una bendición, ¿no? De igual manera ahora se ve el sector privado como una bendición. Son las contradicciones que lamentablemente después de 20 años han tenido que ocurrir muchísimas cosas, las que nombraba anteriormente, para que esto ocurra, ¿no? Ahora, yo veo que ese proceso, como está planteado, de reprivatización, por llamarlo de alguna manera, es insuficiente completamente. O sea, la crisis de Venezuela es sumamente profunda. Es como un enfermo que tiene politraumatismo, pensar que una curita va a ser suficiente. Yo creo que ese cambio de actitud tiene cosas positivas, también tiene cosas negativas, porque si una empresa fue confiscada, expropiada, tomada por la vía de los hechos, hay que primero pagarle a esa persona que le ocuparon su empresa para poder luego venderla a otra persona. Eso no se resuelve. Entonces, yo creo que es insuficiente. Primero porque es un proceso en el cual hace falta más reformas económicas. Hay que resolver la brecha fiscal, o sea, no simplemente es entregar la empresa. Y en segundo lugar, es un proceso que ese mismo articulado que ha citado llama que es un proceso que puede ser secreto, oscuro. Y si una empresa es pública, es tuya, es mía, es el que nos está viendo, esa empresa de todos los venezolanos tiene que ser entregada en una licitación pública, donde se conoce quién es el comprador, cuánto está pagando, cuáles son las ofertas, porque eso es un bien de todos los venezolanos. Es como que yo agarre y quiera vender las joyas de la abuela sin yo decirle a los tíos, ¿no? Eso tiene que ser un proceso transparente. Y lamentablemente creo, perdona para terminar este punto, creo que lo que ocurre en ese proceso es que va a terminar como ocurrió en la Rusia en los años 90, en la cual pequeños grupos se quedaron, o algunas mafias se terminan quedando con bienes que son de toda la nación. Perdón que lo interrumpiera, lo que le iba a consultar era que para muchas personas, como se trataba de empresas privadas en su momento, que nada tenían que ver con actividades estratégicas de la nación, que no tienen que ver con ni la siderúrgica, que es parte del eje del Orinoco, no tiene que ver con la petrolera, que es una industria fundamental que portaba el 94% o 96% de las divisas del país, no tenían nada que ver con mucho de esto porque eran actividades privadas, eran actividades que tenían que ver con la alimentación, sí, pero del sector privado, casos como lo que fue Agroisleña o todo lo que ha venido pasando en cuanto al sector de alimentos, incluso en el sector de limpieza también se tomaron empresas. Sí. Nada de esto tenía que ver. Para muchos esto no es una empresa del Estado, pero pasó a serlo cuando fue expropiada o cuando fue confiscada. Entonces sí debería ir a un proceso de licitación público. Así es. La variación es el hecho de que al ser privada y ser tomada pasa a ser parte de los bienes del Estado y por ende de los bienes de los venezolanos. Exactamente. Básicamente lo que nosotros planteamos durante estos 5 años es que si tú tienes una empresa, porque hay empresas que fueron expropiadas, eso es un caso. Hay empresas que fueron confiscadas y hay empresas que fueron ocupadas por la vía de los hechos, estaban ocupadas y tú no sabes cuál es el estatus. Sí, no sabes cuál es el estatus. Entonces, allí lo primero, el proceso correcto, en mi opinión, hubiese sido, primero tú llamas a los antiguos dueños y le dices, miren, cometimos un error ocupando estas empresas, está ahorita quebrada, las reses las mataron o lo que sea, y tratar de devolverle a esa persona ese activo y compensarlo de alguna manera, porque hay unos daños y prejuicios que ocurrieron allí. Si esa persona no está de acuerdo con recibir nuevamente su activo, bueno, debería ir entonces a una oferta pública, una licitación en la cual el dinero que se recaude tiene que ser para pagar a esta persona. Y esta empresa pasa nuevamente a las manos privadas. Entonces yo veo que puede ser positivo si tú incluyes a los antiguos dueños y se hace un proceso abierto en el cual todo venezolano puede saber qué está pasando con PDVSA, porque PDVSA está incluida allí. Ahí está el 302 que garantiza, que está vulnerado, constitucional, que está vulnerado, que dice que PDVSA tiene que ser una empresa pública. Bueno, ahí se puede vulnerar eso, que pasaría sobre la Constitución. Entonces, si se va a entregar PDVSA, bueno, ¿a quién se va a entregar PDVSA? ¿Cuánto se está vendiendo la acción de PDVSA? ¿A quién?
cómo es ese proceso, porque es una empresa de todos los venezolanos y tenemos derecho a saber qué está ocurriendo. En el caso de que eso fuese así, el presidente Nicolás Maduro ha negado que se vayan a entregar los bienes de la nación, por lo menos ha negado que en el caso de PDVSA o de las áreas estratégicas vayan a ser entregados, ha asegurado que no, que una cosa es buscar socios o empresas mixtas y otra muy distinta es entregar la empresa. Es algo de lo que él ha hablado recientemente. Sin embargo, está o queda latente a los mercados internacionales o incluso a todo aquel que quiera o pueda estar interesado en invertir en Venezuela el tema de la transparencia, en las finanzas, el tema de la transparencia en las formas de hacer las cosas. El tema de las finanzas es fundamental. Ustedes dieron cierta luz tratando de explicar lo que eran los números de inflación en Venezuela. El Banco Central de Venezuela se ha ido poniendo al día. Debe ser a partir de este momento, debería ser un trabajo de este Parlamento electo en este instante de exigirle a Banco Central de Venezuela cumplir con su obligación constitucional de dar las cifras mensualmente y no a destiempo de lo que ha ocurrido en el país, de cómo está desempeñándose la economía, para que los inversionistas puedan tener tranquilidad al momento de invertir y saber en dónde se están metiendo. Quisiera que me lo responda al regreso de la pausa. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Ángel Alvarado, economista y diputado de la Asamblea Nacional. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa sobre las necesidades de transparencia al momento de abrirnos a los inversionistas, de buscar ese financiamiento que necesitamos para reactivar la economía, para reactivar el sector industrial, incluso el sector industrial privado, que demanda de financiamiento y no lo obtiene a través de la banca. Así es. Y las obligaciones que tiene Banco Central de poder informar oportunamente lo que son las cifras del desempeño económico. Sí, bueno, tienes varias cosas, varios frentes abiertos, Mariana. Quería cerrar con el tema que veníamos los inversionistas, la necesidad de transparencia, ¿no? Para que veas lo que ha pasado con PDVSA. Sinovenza compró 9,9% de acciones de PDVSA. Y bueno, eso fue un proceso que no fue, digamos, ni siquiera tuvo aprobación parlamentaria. O sea, todavía hay que avanzar mucho en transparencia, y lo digo porque el tema de PDVSA yo creo es uno de los grandes temas donde se puede conseguir financiamiento, donde hay más inversionistas interesados, y yo creo que la ley antibloqueo va directamente a ir a un sector privado petrolero mucho más fuerte, lo cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado ha hecho mucho daño en la industria petrolera, ya vemos cómo está, y hay que abrir el capital privado, pero hacerlo, como te venía diciendo, con mayor nivel de transparencia y en el marco de la legalidad. En segundo lugar, nosotros, el sector privado carece de financiamiento. Venezuela es el país donde es más difícil conseguir financiamiento, la banca está destruida. Digo, la banca está destruida porque está destruido el bolívar. Y la intermediación financiera cae muchísimo al no haber bolívares, porque bueno, digamos, el activo fundamental de la banca son los depósitos. ¿Y quién tiene depósito en este país? ¿Quién va a dejar dinero allí a la vista por 1 o 2 meses? No hay manera. Entonces la intermediación está sumamente afectada. Yo creo que hay que resolver urgentemente el tema de la hiperinflación para que la banca pueda empezar a hacer intermediación, es decir, la gente ahorre y se pueda pedir prestado a la banca. En este momento no hay manera de adquirir ningún tipo de crédito en la banca de este país, ni para las personas particulares, ni tampoco para el empresario. Y eso forma parte del problema que genera una hiperinflación que va trancando toda la economía. Por eso nosotros, cuando en el año 2016 pasamos una ley, en marzo, la primera ley de la Asamblea Nacional, la ley del Banco Central, para evitar la hiperinflación. En esa ley colocamos lo que dice la Constitución, que el Banco Central no puede financiar al Ejecutivo para no generar hiperinflación. Y el Tribunal Supremo de Justicia dijo que era inconstitucional, y ahí tenemos las consecuencias. Nosotros empezamos entonces a medir, a partir de ese momento, la inflación, porque nos dimos cuenta que eso es lo que venía por todas las señales que nos estaba enviando la economía monetaria, es decir, la impresión de dinero. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, nosotros creamos dentro de la Comisión de Finanzas el Observatorio Venezolano de Finanzas. Okay. Ese observatorio se va a mantener y nosotros vamos a seguir publicando las cifras para que el pueblo venezolano tenga información veraz y oportuna, porque de nada sirve tener la información 5 meses después o al año siguiente, ¿no? Y además que pueda contrastar, porque yo me he dado cuenta que en este año 2020, a partir de marzo, el Banco Central nunca ha reportado inflación por encima del 50%. Y nosotros le hemos mostrado claramente que está por encima del 50% y el tipo de cambio por encima del 50%. Así que nosotros vamos a hacer también control de esas cifras y vamos a seguir con el Observatorio Venezolano de Finanzas, con el Índice Nacional de Precios del Consumidor y con el Índice de Actividad Económica Mensual, que nos permita
tener dos medidores importantes, tanto de los precios como de la actividad económica del país. La lucha va a seguir hasta tener una economía sin hiperinflación y una moneda sana para todos los venezolanos. Dentro de este proceso de revisar lo que es la hiperinflación del país y avanzar en tratar de solventarla, no somos el primer país que lo ha pasado y podríamos solventarlo. Hace falta la voluntad para esto. Banco Central, ¿qué debe hacer? Sí, hace falta la voluntad y el conocimiento, ¿no? Además. Yo creo que han habido en la historia 57 hiperinflaciones nada más. El fenómeno es conocido, ¿no? El Banco Central tiene que cesar la emisión de dinero para financiar al Ejecutivo. Eso lo saben ellos, eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de economía. Y para eso ellos tienen que ser realmente independientes. Porque ¿qué pasa? Cuando el Ejecutivo les pide dinero para pagar las pensiones, ellos no tienen otra manera sino ceder, le imprimen el dinero para pagar las pensiones y los bonos, y por eso ustedes a partir del 15 de noviembre vieron esa explosión de precio y del dólar, bueno, porque estaban pagando los bonos y los aguinaldos con ese dinero que venía del Banco Central. Se requiere un Banco Central independiente, que le diga al Ejecutivo que no le puede prestar porque así lo establece la Constitución. Entonces el origen no está únicamente en el Banco Central se presta, el origen es fiscal. El origen está en el Ministerio de Finanzas, que no le cierran las cuentas y que requiere urgentemente financiamiento internacional, masivo y extraordinario. ¿Por qué digo internacional? Porque, bueno, internamente, como estamos hablando, no hay manera de conseguir financiamiento. Hay que ir afuera y para eso se requiere, pues, unos órganos reconocidos, unos poderes públicos reconocidos en el mundo que permitan acceder nuevamente a los mercados. El bolívar prácticamente dejó de circular, es digital básicamente, sí. Y lo que vemos en circulación son dólares Sí. que no tienen el respaldo de ninguna institución bancaria ni del Banco Central de Venezuela. Hemos visto cómo incluso la banca tampoco ha perdido, porque siendo custodia de dinero de empresas, panadería, supermercados, cobra altos intereses y con eso compensa parte de lo que son sus ganancias o su falta de intermediación, que al final es su trabajo. Sí. ¿Cómo queda esto en lo que es el día a día del venezolano? ¿Va a seguir avanzando esta presión bolívar-dólar? Mira, cuando empezó la hiperinflación yo escribí un artículo de opinión diciendo que en ese momento a ti te agarraba un policía con $100 y te metía preso, ¿no? Y si te veían con dólares, bueno, aquello era pecado, ¿no? Yo escribí un artículo diciendo que Venezuela debía ir a la libre circulación de monedas, es decir, que se permitiera que circulara cualquier moneda sin criminalizar a la gente, porque la hiperinflación iba a llevar al repudio al bolívar y la gente se iba a refugiar en otra moneda, como de hecho ocurrió. Eso era inevitable, eso no lo podía parar nadie. La gente tiene derecho además a protegerse de alguna manera de ese fenómeno tan extremo. Entonces, yo creo que hay que permitir esa libre circulación de monedas. Yo creo que el bolívar lo mataron. Esta es la segunda muerte de Bolívar y además lo mataron feo porque es una moneda que todo el mundo desprecia, es la peor moneda del mundo. Yo creo que tenemos que ir a una reforma monetaria y mantener la libre circulación de monedas por muchos años. Eso va a ser algo que va a ocurrir en Venezuela. Pero el origen, nuevamente tengo que insistir en la gente, es fiscal. El origen es que las cuentas no cuadran y hace falta entonces dinero fresco para que estas cuadren nuevamente. Cuando le hablamos a la gente de dinero inorgánico. Sí, dinero inorgánico, que es el que emite el Banco Central, y ya tú eres experta en el tema. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Ángel Alvarado, economista, pero también miembro de la Asamblea Nacional hasta este periodo 2020. Nosotros llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.